Conozcamos a vos. Capítulo 2, versículo 3. Fue pues, y llegando Ruth, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo, de casualidad, así dice la Biblia, no, era de vos, el cual era de la familia de Elimelech. Ahí vemos, yo te recomiendo leerlo en la NTV, este versículo, es bastante interesante. Y ojo que aquí va en pos de los segadores por sobre los demás rebuscadores. Vemos lo interesante que es esto, o sea, llegó al lugar preciso, el Señor permitió que llegara donde tenía que ella ir, donde su futuro esposo, que ella obviamente aún no lo sabía. Así que imagínense las maravillas que hubo. Así el Señor muchas veces te lleva donde lugares que no te avisa. ¿Para qué? O también te manda como a Jonás, como a Jeremías, Ezequiel, y te dice sí, dónde debes ir. Lo importante es que uno debe de todas maneras andar, nomás andar. Mm. Los segadores la conocían muy bien a esta muchacha. Bueno, era un pueblo chico, Belén, una ciudad pequeña, y tienen que haber sabido quiénes eran. Y ojo que dice en la palabra aconteció en todo caso, hablamos de la providencia del Señor, pero en el hebreo es algo así como la llevó su fortuna. Interesante, ¿ah? Pero ojo que muy diferente fortuna a lo que pensamos hoy en día al contexto. Fortuna era más de su destino, su tiempo. Luego dice, aquella parte del campo, se dice así, porque recordemos lo que habla Deuteronomio 19:14, que ahí se dividían los campos. O sea, había un campo grande, pero se dividía por familia, etcétera. Por eso dice la parte del campo, que es lo mismo que un campo, pero por el contexto se entiende la parte del campo, sí, parte del campo que le correspondía a cada uno. Y era importante que ella fuera con los segadores. ¿Por qué? Porque el límite era no eran los límites de hoy en día que le ponen pandereta, etcétera. Eran más artesanales y se podía confundir Ruth y terminar segando o rebuscando en otro lado. ¿Ya? Bueno, vos ya había sido nombrado y aquí aparece, es vos aquel, la respuesta del versículo 2 donde dice aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Versículo 4, y he aquí que vos vino de Belén. Usted dice, pero ¿cómo? ¿Pero que no estaban en Belén? Vamos a aplicar el ejemplo, los que somos acá de Coquimbo. Tenemos Coquimbo, centro, pero también mucha gente de sectores rurales tipo Tongoy, Tambillo, Pan de Azúcar, El Peñón, etcétera, etcétera. Le llaman Coquimbo, igual dicen, oh, yo voy a ir a Coquimbo hoy día. Pero si ya estás en Coquimbo, tu sector rural cordillerano o rural costero pertenece a Coquimbo, sí, pero se refiere como la forma de decir, voy al centro de Coquimbo para hacer un trámite. Así se entiende esta parte, ¿ya? Y dijo a los segadores, Jehová sea con ustedes. Qué buen jefe era vos. Bendiciendo a sus trabajadores, Jehová sea con ustedes. Hermoso esto, siempre el respeto, el ser jefe cristiano, podemos decir creyente, y hablar aquello. Y de hecho la Biblia a plenitud recalca el hecho de que vos, aun cuando estaba en la época de los jueces, era muy devoto del Señor. Y sabemos que en esta época apóstata, igual existían personas como vos con este amor al Señor. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Nada más lindo que tener esa relación con los trabajadores, no esa relación de que, llegó el jefe, o el jefe diciendo, uy, tengo que lidiar con esta tropa de flojos, sacarlos de vuelta, etcétera. Aquí había una muy buena relación. Versículo 5. Y vos dijo a su criado, es interesante esto, ¿ven? Él no fue a preguntar a todos, oye, ¿alguien tiene idea de esto, de la chica esa nueva que está ahí? No, fue directamente al encargado. Así debiera ser manejada una empresa, no con muchos capitanes y tampoco marineros, sino que hablar con el preciso, así se evita el murmullo, se evita todo. Dice que va al preciso, al jefe. Y la palabra dice aquí, el mayordomo de los segadores, el mayordomo no aparece tal como se dice en el original, pero se entiende como al frente de, el que estaba a cargo de. ¿Mm? ¿De quién es? Pero ojo, que no se refiere aquí en el sentido
de cómo se llama, de quién es esta esclava, etcétera, quién era el dueño. No, 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 no. La pregunta pudo haber sido, recordemos que para el rebusque iban las viudas, los huérfanos y los extranjeros, pobres, ¿ya? La pregunta pudo ser, ¿de quién era hija? Una huérfana, ¿ya? ¿De quién era esposa? Una viuda. ¿Por qué? Porque vos conocías a sus segadores, obviamente, y ve esta muchacha, quizás también estaba vestida con ropas quizás que identificaban más a los moabitas o a otras ciudades, etcétera. Y quizás no tenía idea de quién era, porque muchos sabían ya que era Ruth. Pero la escuela bíblica, esta página web que yo recomiendo seguir, dice que conforme a la definición de Booz en el capítulo 2 versículo 1, probablemente Booz venía de alguna guerra y no tenía idea que esta chica había llegado a la ciudad, etcétera. Pudo haber sido eso, ¿ya? Esta joven, aquí vemos que Booz no tenía la misma edad que Ruth, porque usted, amigo, no le llama este joven o este chico a una persona que tiene la misma edad suya o unos 2 años menos. Obviamente que es cuando hay una gran diferencia de edad, ahí usted le dice esta joven, por lo tanto vemos que había diferencia entre Booz y Ruth. Versículo 6, y el criado, mayordomo de los segadores, lo mismo que el comentario anterior, respondió y dijo, es la joven moabita. Aquí nos informa la edad de Ruth, que era jovencita, nuevamente su gentilicio, pero que aquí es dado para que vos sepa quién era. La joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y le nombra muy suelto así como con Noemí. Entonces, él también sabía que vos era pariente de Noemí. No le dice vino con su suegra, no, le dijo viene con Noemí. Versículo 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Eh, bueno, recordemos que, claro, dijimos, 3 tipos de personas podían usar el rebusque, pero había que pedir permiso. Ojo con aquello, no era, yo que veo este campo, aquí me pongo. No, no, había que pedir permiso, dicen. No se sabe en la escritura si este permiso era algo establecido igual, hay que pedir permiso, o la dureza del corazón de la gente hacía que después, no, tú eres pobre, no importa. Si yo quiero, te dejo. No sabemos aquello. Aunque el caso de Vos difícilmente que haya sido el segundo caso, porque vemos que él no era un mal jefe. Y miren, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora. Pero ojo, consejo, con la lapicera roja, tarje lo que sigue después en Reina Valera, en el versículo capítulo 7. El versículo 7 del capítulo 2 termina por la mañana hasta ahora. Lo que sigue, sin descansar ni aún por un momento, eso bórralo con rojo. Ahí lo que dice es hasta ahora y se ha sentado en la casa por un momento. O sea, solo ha descansado un poquitito. El tiempo de descanso en la casa, que la casa se refiere a dicen que era un lugar como que un espacio como comedor para los trabajadores, para los rebuscadores también, o algunos dicen que era una casita con sombra solamente para que se sentaran un ratito ahí a descansar y después volvieran al rebusque. El te ruego del versículo 7 tampoco aparece en el original, pero se da a entender por el contexto de qué pasó. A ver, y ojo, es muy interesante esto. ¿Cómo nos gustaría que nuestros jefes o supervisores hablasen así de bien de nosotros por el trabajo que realizamos en nuestra oficina o lugar laboral? Pero todo eso depende de nosotros y cómo nos desarrollamos buscando cumplir con lo que dice nuestro contrato o acuerdo para lo que nos contactaron o contrataron. Y ahí es donde tenemos que seguir los principios que aparecen en Efesios 200, perdón, en Efesios, en Colosenses, respecto de no servir solo al ojo. A ver, algún otro apunte que te pueda dar. No, terminamos por ahora.